Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Reinaldo Vargas, yo soy académico de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y fui invitado por los amigos del programa Explora de Aysén, tanto por mi condición de académico, de científico, y también como oriundo de la región de Aysén. ¿Ya? Pasé casi toda mi infancia allá, parte de mi familia todavía vive en la región y por lo tanto es súper entretenido tener esta posibilidad de poder transmitir lo que yo hago y cómo lo pueden traspasar quizás ustedes al aula con nuevas experiencias desde la perspectiva del cambio curricular que está afectando en la actualidad a los programas de estudios, ¿ya? La gracia de toda esta capacitación es que se centra en esta idea de preguntas para mentes curiosas, ya pensando en esas mentes curiosas que son sus estudiantes, pero la única forma muchas veces de poder traspasar esa curiosidad es a través de la propia curiosidad, del propio entusiasmo que nosotros tenemos por estas preguntas. Y eso hace súper entretenido que me inviten, particularmente para mí, que me inviten porque me permite hablar de algo que me gusta y que es qué son los líquenes, ¿ya? Esa es la línea de trabajo que tengo, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer, les voy a contar algunas cosas generales para que después cuando ya nos veamos en vivo podamos realizar algunas actividades prácticas que en una medida u otra ustedes puedan traspasar al aula con sus estudiantes y convertirlo en una oportunidad de aprendizaje, ¿ya? Lo primero es mostrarle un poquitito de la diversidad de qué son los líquenes, ¿ya? Los líquenes son unos organismos bastante conspicuos, eso quiere decir que están presentes en casi todos los ambientes, pero es muy fácil que uno los pierda de vista. Y eso se debe a que son organismos que están a una escala distinta, ¿ya? Es lo que nos pasa cuando miramos un bosque y vemos todo el esplendor del bosque, pero no vemos los árboles individuales, ¿ya? O a veces que vemos todo un cerro y no podemos distinguir realmente la estructura que hay ahí, no podemos ver a los vegetales menores, no estamos viendo a las hierbas, no estamos viendo a los pastos metidos entre medio del bosque. A los líquenes les pasa lo mismo, ¿ya? Los líquenes son unos organismos que están formados por la asociación de una parte que es un hongo y otra parte que es un alga, ¿ya? Ese es como el modelo más sencillo. Y yo sé que eso suena algo súper extraño y distinto, pero la realidad es que hay que pensar que todos los organismos estamos formados por un conjunto de otros organismos, ¿ya? Y eso es una pregunta filosófica casi importante. ¿Cómo un organismo está formado por múltiples organismos? Y es muy sencillo. Nosotros tenemos bacterias que nos ayudan a sobrevivir, que nos ayudan a alimentarnos bien, ¿ya? O sea, por ejemplo, probablemente a ustedes les ha pasado que han sufrido algún tipo de intoxicación alimentaria por un alimento que estaba muy viejo o quizás probaron una comida nueva, ¿ya? Y eso hace que tengan todos los malestares que vienen asociados, con vómitos, con deshidratación, con diarrea a veces. Y eso se produce porque las bacterias que viven en nuestro sistema digestivo no están realizando su trabajo y por tanto no podemos digerir el alimento. Probablemente les ha pasado lo mismo cuando consumen antibióticos. Seguro que les ha pasado que cuando toman antibióticos orales y después de algunos días están con dolor de guata y solo pueden tomar líquidos y no quieren comer nada sólido. Y eso es porque esos antibióticos lo que están haciendo es matar las bacterias que viven en su interior, ¿ya? Entonces, en esa vista, ya si nosotros no tuviéramos ninguna de las bacterias con las cuales estamos normalmente asociados, ya probablemente no podríamos sobrevivir, ya. Una parte importante de nuestro peso corporal está formado por células de otros organismos que viven con nosotros, ya. Y a ese tipo de interacciones nosotros les denominamos simbiosis, ya, en el sentido de que son dos organismos o más organismos que viven juntos. Y hay simbiosis donde tenemos beneficios mutuos, ya que es como la idea general de simbiosis, en que dos organismos que viven juntos y se benefician. Pero también hay simbiosis donde uno de los organismos le funciona y tiene beneficios y el otro no. Hay otros tipos de simbiosis donde uno de los organismos le va mal y al otro le va bien, ¿ya? Y ahí nosotros les ponemos nombres, ¿ya? Le ponemos subnombres de repente a esa simbiosis. Decimos que son organismos, por ejemplo, que son parásitos, aquellos donde
viven con otro organismo, ¿ya? Pero le causan daño, ¿ya? Eso sería una forma de simbiosis. Y ocurre que en los líquenes, ¿ya? Esta simbiosis está súper exagerada. Y eso es porque las dos partes que interactúan están en una misma proporción más o menos. Y lo que es más interesante aún, que cuando viven juntos, adoptan características nuevas que no están presentes en cada uno por separado, ¿ya? Vuelvo a mi ejemplo de los antibióticos. Si ustedes toman antibióticos y tuvieran que vivir tomando antibióticos todo el resto de su vida por una situación extraordinaria, todavía podrían sobrevivir, ¿ya? Con mayor esfuerzo, con cuidados, etcétera, pero todavía podrían sobrevivir porque todavía estaría el individuo. La mayoría de la masa corporal serían ustedes y no estos microorganismos que matamos con los antibióticos. Pero en el caso de los líquenes, ¿ya? El aporte de cada una de las partes hace en ocasiones imposibles que viva el otro compañero si es que le falta el asociado, ¿ya? Y eso hace los líquenes tan especiales, ¿ya? Porque en general nosotros vamos a decir que los líquenes son hongos, ¿ya? Este es un árbol de las relaciones de los principales grupos de hongos, y esto está escalado en tiempo evolutivo, ¿ya? Entonces, lo único que quiero mostrar acá es que los hongos son un grupo muy antiguo, pero los líquenes forman parte de estos dos grupitos más nuevos, o relativamente más nuevos de los hongos, que tienen unos 600 millones de años. Y eso es súper interesante también considerarlo desde el punto de vista temporal, porque los líquenes son esta asociación entre un alga y un hongo, ¿ya? Y uno asocia las algas con organismos que viven en el agua, que viven sumergidos en el agua. Entonces, es súper interesante el estudio de este grupo porque son lo suficientemente antiguos para que uno se pueda hacer la pregunta de si cuando las algas empezaron a salir del agua hace 600, 700 millones de años atrás, ¿ya? Y empezaron a ocupar las masas continentales, ya dejaron de ser algo y empezaron a convertirse en plantas, tuvo que haber una transición. Y aparentemente, asociaciones parecidas a las de los líquenes, donde yo tengo un hongo que envuelve una alga y la protege y le entrega nuevas propiedades para sobrevivir en un ambiente adverso, pudieran haber estado al origen de esta transición desde el agua hasta la tierra de las plantas, ¿ya? Lo que los vuelve un grupo también súper interesante desde esa perspectiva. Como les decía, los líquenes son eminentemente hongos que están asociados con algas, ya en un sentido muy amplio de algas, pero no todos los hongos van a formar líquenes, ni no todos los líquenes van a estar asociados con cualquier alga, ¿ya? Hay ciertos grupos de hongos, ciertas especies de hongos, que han adoptado estrategias, ¿ya? Como los hongos, por ejemplo, que son parásitos de las plantas, ¿ya? Que degradan la materia orgánica una vez se muere una planta, o tenemos los hongos que viven continuamente con una planta sin causarle mucho daño, ¿ya? O incluso tenemos aquellos hongos que adoptan estrategias que son completamente distintas para sobrevivir, como por ejemplo las levaduras, ¿ya? Las levaduras, como las que usamos para hacer pan, son hongos, ¿ya? Pero son hongos que son unicelulares y lo que hacen es que cuando tienen una fuente de alimento, la consumen muy rápido, muy rápido, muy rápido, se reproducen, se reproducen, se reproducen y de esa manera después se empiezan a dispersar, ¿ya? Pero el individuo en ese caso es una célula. Cuando nosotros pensamos normalmente en un hongo, pensamos en una seta, pensamos en una callampa, pensamos en un digüeño, una cosa así, estamos hablando de una estructura ya multicelular, macroscópica, ¿ya? Pero en el caso de los líquenes, nosotros tenemos que los grupos que forman líquenes solamente forman líquenes, ¿ya? Solamente pueden sobrevivir, solamente los podemos encontrar cuando están asociados con su alga, ¿ya? No los podemos encontrar sin su alga, ¿ya? Son súper estrictos en ese aspecto. Y eso hace que los líquenes, en los lugares donde viven, que básicamente en todas partes, tengan una alta capacidad de colonizar, ¿ya? Son de los primeros organismos que llegan a nuevos sustratos, pero tiene una muy baja capacidad para competir. Entonces, los ambientes donde viven los líquenes, nosotros vamos a encontrar que normalmente van a estar en continua competición con los musgos, por ejemplo, ¿ya? Ahora,
Y aquí viene la pregunta de, ¿dónde viven los líquenes? ¿Dónde los puedo encontrar? Ustedes los pueden encontrar en todas partes, ¿ya? En la región de Aysén es un lugar tremendamente rico en especies de líquenes y ustedes lo van a encontrar creciendo arriba de las cercas, en las rejas de las casas, en las casas que tienen techos con tejas, por ejemplo, van a encontrar arriba de las tejas. Los que tienen muros de madera por fuera los van a encontrar sobre los muros de madera. En algunas partes los van a encontrar creciendo sobre el cemento, ya cemento más antiguo, por supuesto. Más antiguo en el sentido de construcciones que tengan una mayor cantidad de años. Quizás no dentro de las calles más concurridas de la ciudad, pero por ejemplo si ustedes van a la Plaza de Armas y empiezan a mirar de cerca los árboles que están en la plaza, van a ver que tienen todas estas colonias de organismos de colores que son distintos al verde, ¿ya? Distintos a este verde que ustedes ven acá en esta fotografía con esta hojita, sino que son de colores como rojo, blanquecino, color crema, café, amarillentos, verdosos. Todos estos corresponden en general a líquenes, ¿ya? Que son estos hongos que están creciendo sobre los sustratos. Y una cosa muy interesante es que esta asociación hace que el hongo le está proporcionando protección a esta alga, que normalmente va a necesitar vivir en un ambiente con mucha más agua, y esta alga, como está protegida, no está gastando toda su energía en responder al ambiente, no tiene que controlar el calor, no tiene que controlar la humedad, no tiene que controlar nada de esas cosas que nosotros hacemos inconscientemente, ¿ya? Sudamos cuando tenemos calor y es una forma de control. Pero en este caso las algas lo que hacen es traspasar los productos de su fotosíntesis, ya porque son algas, ya hacen fotosíntesis. Entonces traspasan los productos de su fotosíntesis al hongo. Entonces el hongo lo que obtiene es alimento. No se come a las algas, sino que se come lo que producen las algas. Y las algas están muy bien viviendo dentro de las células del hongo, entre ellas, ¿ya? Entonces forma como un entramado, como un tejido, y entre medio de ese tejido nosotros vamos a encontrar las células del alga viviendo como si nada, ¿ya? Y ese es el beneficio, y eso hace que los líquenes en los sustratos donde están, sean rocas, sean madera, sean troncos de árboles, no le están causando daño al sustrato donde están, ¿ya? Entonces, cuando nosotros lo vemos en la corteza de la leña, cuando llegan las camionadas, y vemos todas estas manchas de color y las barbas de viejo, no es que esos árboles hayan estado enfermos, ¿ya? Sino que los líquenes están acostumbrados a vivir sobre esas cortezas y a esas cortezas no les hacen daño, ¿ya? Ahora, también nosotros tenemos que saber que la corteza de los árboles, ¿ya? La parte más externa de la corteza, que nosotros le llamamos, que técnicamente se le denomina el suber, ¿ya? Que es la parte más externa, esa parte está formada por células que están muertas, básicamente, ¿ya? Entonces, los líquenes que nosotros vemos creciendo sobre la superficie de un tronco están en un tejido que está muerto en la planta, entonces no le están haciendo daño, ¿ya? Entonces, para que no crean, cuando ven estos líquenes en la madera, o si ustedes tienen en su casa un árbol y el árbol está cubierto de líquenes, eso no quiere decir que el árbol está enfermo. Todo lo contrario, quiere decir que ese árbol le está yendo súper bien porque tenemos todos estos líquenes que están prefiriendo desarrollarse sobre él, ¿ya? Porque es un buen ambiente para habitar, ¿ya? Probablemente eso nos dice de que en la parte donde ustedes viven, si ustedes tienen ese arbolito cubierto con líquenes, hay poca contaminación ambiental porque tienden a ser muy sensibles, como no se pueden mover, todo lo que hay en el aire y que se pueda disolver en el agua, como por ejemplo el hollín de la combustión de combustibles fósiles, del hollín de la madera, si llueve y eso precipita, puede envenenar a los líquenes porque les va a llegar encima y simplemente no pueden lidiar con ello, tienen que absorberlo. Entonces, normalmente los líquenes son una buena señal de la calidad del aire, ¿ya? Entonces, ustedes una de las cosas que pueden de repente hacer con sus estudiantes, cuando puedan salir eventualmente después a la calle y hacer actividades grupales, es generar, por ejemplo, anillos de distancia desde el centro de la ciudad, por ejemplo, de la Plaza de Armas, y generar anillos hasta los límites de la ciudad, y ver qué tan frecuente en los árboles es encontrar líquenes. Y eso les va a dar una muy buena señal de que probablemente mientras más se alejen del centro de la ciudad, ¿ya? O más se alejen de las zonas donde hayan industrias, ya como por ejemplo si ustedes salen al camino que va hacia Balmaceda, que tienen toda esta
este desarrollo industrial que se está presentando ahí, con todas estas bodegas, ya con algunas metalúrgicas pequeñas, con toda esta industria menor que puede estar produciendo contaminación, lo importante ahí es como ir viendo a medida que se alejan cómo aumenta la frecuencia de la presencia de líquenes y que no necesariamente tienen que saber qué especies hay. Basta con mirarlo y decir, ¿sabes qué? Esta cosa es distinta a la que está al lado. Entonces yo lo voy a contar como dos morfologías distintas, como dos formas distintas. Y eso es una actividad que es posible realizar y nos habla del efecto que puede tener la contaminación en la presencia de un organismo en el ambiente donde nosotros nos encontramos. Entonces, ¿cuáles son los componentes de esta simbiosis? ¿Ya? Tenemos por un lado el hongo, que técnicamente le decimos el micobionte, ya que se presenta más frecuentemente en ciertos grupos de hongos. Y tenemos por otro lado las algas, ya que pueden ser de distinto origen, ya, pero en general podemos utilizar el término alga y no nos vamos a estar muy, no vamos a estar muy equivocados. No es necesario que conozcan específicamente que la mayor proporción son clorófitas y la menor proporción de estas fotobiontes son cianobacterias. Pero eventualmente puede ser relevante si es que ustedes quieren conversar sobre aspectos de cómo se organiza lo vivo, ¿ya? Donde, por ejemplo, si estamos pensando en un líquen que tiene una cianobacteria, es súper interesante pensar que tenemos un hongo que tiene bacterias que son capaces de hacer fotosíntesis asociadas a él, ¿ya? Y cómo el líquen que está justo al lado, en vez de tener una cianobacteria, puede tener un alga verde, ¿ya? Que es un organismo mucho más derivado, ¿ya? Un procarionte o un organismo sin núcleo como son las bacterias, y un eucarionte como es un organismo como una clorófita que sí tiene núcleo. Cuando están por separados normalmente se presentan así, ¿ya? Usualmente las algas que forman líquenes pueden sobrevivir de forma libre, ¿ya? Es decir, son algas que entre comillas las vamos a denominar aéreas, que pueden vivir sobre la corteza de un árbol en pequeñas colonias, ya que son mantenidas por el agua que escurre sobre esa corteza o por la humedad relativa ambiental. ¿Ya? En la región de Aysén eso no es un problema porque la humedad relativa es relativamente alta durante todo el año y tenemos lluvias frecuentes durante todo el año, ¿ya? Y es por eso que es súper fácil encontrar pequeños grupos de algas creciendo sobre las cortezas de los árboles. Y eso también es una estrategia bien interesante para alguien que quiere estudiar, por ejemplo, o que les quieran presentar a sus estudiantes aspectos relacionados con la distribución de la diversidad, porque uno ve la diversidad como aquello que está lejos, aquello que hay que ir a buscar, ¿ya? Y basta, muchas veces, con, por supuesto, un poco de ayuda, si uno tuviera un microscopio, una cosa así, basta con en los mismos árboles que pueden estar en el patio del colegio o en las cercanías del colegio, hacer pequeños raspados, mezclarlos en agua, dejarlo un par de días y después revisarlo al microscopio. Y se van a encontrar con un montón de sorpresas, ¿ya? Es posible que encuentren hasta euglenas que siempre son tan interesantes para mirar porque pasan volando por el campo visual dentro de un microscopio y lo único que necesitan es un cuchillo para raspar en la corteza, un frasco con agua que lo puedan tapar y luego un gotero para verlo en el microscopio, ¿ya? No tienen que hacer nada más especial porque en realidad ahí está la diversidad. Lo mismo lo pueden hacer, por ejemplo, si es que después de una lluvia que dure varios días, si tienen una olla que la dejan en el patio o una fuente que dejen en el patio, déjenla ahí un par de semanas después de la lluvia y cuando empieza a tomar ese color verde que uno dice, esta cuestión está generando vida, eso es lo que queremos. Queremos mostrarles que ahí está vivo. Hay cosas vivas. Ustedes toman un poquitito nomás, colocan una gota y con eso pueden trabajar semanas. Y se los digo porque esa es una actividad que yo hago en la universidad. Ya cuando yo tengo que enseñar sobre diversidad de algas, esos son los sitios donde yo voy a buscar material. Cualquier poza que pueda encontrar, yo vivo en Santiago, entonces no es tan común, tengo que prepararlo con tiempo. Pero cualquier poza funciona para poder obtener esa diversidad y ver organismos, en mi caso particular, que ando buscando organismos que sean capaces de hacer fotosíntesis. Pero volvamos a los líquenes. ¿Ya? Acá nosotros tenemos dos grupos, ya tenemos un alga que puede vivir de manera independiente, ¿ya? Y si le funciona, ¿ya? Y se encuentra el hongo apropiado, va a formar un talo liquenizado y va a vivir súper bien. Y en general a esa alga todas las opciones le van a servir para sobrevivir. Pero el caso del hongo es especial, porque el caso del hongo es un simbionte de características obligadas, ¿ya? Este hongo tiene que asociarse a un alga para llegar a la madurez, y eso es que sea capaz de reproducirse después.
Cuando están juntos, ¿ya? Y todas las limitaciones ecológicas que se puedan dar lo favorecen, obtenemos esto, el talo liquenizado. Las dos imágenes que vimos antes corresponden a los dos biontes, ¿ya? Al micobionte y al fotobionte, que participan en formar este líquen. Y noten que luce completamente distinto a lo que nosotros vemos acá. Esta es nuestra colonia del hongo, ¿ya? Ustedes la ven ahí, micobionte, Santoria parietina. Esa es nuestra colonia, ¿ya? Y eso está en cultivo, ya es una cuestión muy sofisticada, pero resulta que eso no luce como nada de lo que vemos acá, y eso es porque la única forma que adoptan esta morfología esos hongos es cuando están asociados con su alga, y eso los vuelve tan especiales, ¿ya? No solamente que el alga está metido dentro del cuerpo del hongo, sino que el hongo, en asociación con el alga, cambian completamente su forma, y eso hace que adopten características nuevas, ¿ya? Y uno reconozca esta forma como el líquen, ¿ya? Otra de las cosas interesantes es que esta interacción les da nuevas propiedades, ¿ya? Porque nosotros podríamos ver desde esta perspectiva a los líquenes como hongos que son capaces de hacer fotosíntesis. ¿Y cómo se da esto? Porque nosotros tenemos la estructura interna de este líquen, ¿ya? Donde todo lo que está acá en celeste corresponde a la estructura del hongo, ¿ya? Y este hongo forma, acá en el número 1, forma una corteza superficial, ¿ya? Que en esta imagen, además de esa corteza, yo tengo un conjunto de compuestos químicos que precipitan, que están ahí para proteger a la siguiente capa, que es la capa donde están las algas, ¿ya? Que son las que tienen que hacer fotosíntesis. Entonces, toda esta capa de color que está encima, lo que hace es reflejar luz, ¿ya? Nosotros sabemos que los colores son longitudes de onda que podemos percibir con nuestro ojo, ¿ya? Y cuando nosotros estamos viendo un color, ¿ya? Existen longitudes de onda que se están reflejando desde la luz solar, ¿ya? O desde la fuente de luz que estemos estimando. Pero además, junto con esa luz, hay otras cosas, ¿ya? Está la radiación ultravioleta, está la radiación infrarroja, ¿ya? Y nosotros sabemos que la radiación infrarroja normalmente viene asociada al calor. Entonces, toda esta coloración le entrega protección a esta capa de algas contra las radiaciones que vienen en la luz del sol que les pueden ser dañinas. Por un lado, la infrarroja, porque eso viene asociado a la acumulación de temperatura, es lo que nos da calor cuando estamos a la luz del sol. Y por otra, tenemos la radiación ultravioleta, ¿ya? Que sabemos que es dañina porque genera, o podemos decir básicamente que genera daños a nivel del ADN, del genoma de los organismos, ¿ya? Y eso es independiente de qué organismo. Entonces, acá nosotros tenemos una capa del hongo que lo que hace es proteger a estas algas, y estas algas hacen fotosíntesis. Y como ven, estas algas no están en contacto con el aire, están en contacto únicamente con el hongo, y las vemos acá que están rodeadas por el hongo, que están en contacto íntimo, que las mantiene ordenaditas donde tienen que estar. Y luego tenemos una parte bien laxa de hifas del hongo, que es el nombre de las células del hongo, de hifas del hongo, que permite que estas algas puedan hacer todos los procesos de su fisiología para producir azúcares, ¿ya? Ustedes saben, ¿ya? O quizás han oído que la fotosíntesis es un proceso químico donde interactúa el hidróxido de sodio, donde interactúa el agua con el dióxido de carbono, ¿ya? CO2 con H2O, y que en presencia de luz producen oxígeno y se producen azúcares, ¿ya? Pero ese CO2 y ese H2O, ese dióxido de carbono y esa agua, no necesitan las algas que esa agua esté en estado líquido, ¿ya? La pueden tomar de forma gaseosa, ¿ya? Y ese gas lo toman de estos espacios que están dentro del talo. Y lo mismo ocurre con el oxígeno. Cuando producen oxígeno, que es como un desecho de este proceso, las algas no lo guardan adentro. Lo que hacen es eliminarlo para afuera, ¿ya? ¿Y dónde lo eliminan? Lo eliminan en estos espacios, ¿ya? Y por eso se denomina que estos espacios están encargados del intercambio gaseoso, ¿ya? Y luego tenemos una capa inferior también producida por el hongo. Entonces ustedes ven acá que básicamente lo que tenemos es una suerte de invernadero, ¿ya? Donde el hongo tiene protegidas a las algas a medida que éstas hacen fotosíntesis, ¿ya? Y así es que nosotros podemos decir muy general
que los líquenes en cierta medida son hongos que han descubierto la agricultura, ¿ya? Mantienen esta alguita en las mejores condiciones posibles y su beneficio es obtener alimento, ¿ya? Ahora, al principio yo les decía que todos los organismos tenemos interacciones, que estamos asociados a bacterias, y eso no es distinto en el caso de los líquenes, ¿ya? Entonces, esta es una lámina súper complicada, por supuesto, pero lo único que quiero decir con esta lámina es que cuando nosotros tenemos un modelo sencillo de líquen, que es lo que hemos hablado hasta ahora, que es lo que está acá en la figura A, donde tengo yo las hifas del hongo en cultivo, donde tengo las algas en cultivo, y si están juntos se producen líquenes, este talo, esta morfología especial. Pero los lugares donde crecen también hay bacterias, ¿ya? Entonces eso forman parte también de los líquenes, ¿ya? Si yo quisiera hilar más fino, cuando yo vuelvo a este modelo donde tengo las hifas del hongo, donde tengo las células del alga, entre medio tienen que haber bacterias. Y esa interacción del hongo con las algas, más las bacterias del lugar, más las condiciones del ambiente, que acá está representado como temperatura y precipitación, me entrega una expresión de la morfología de ese líquen. Entonces, una misma especie de líquen, en distintas condiciones ambientales, no le va a ir tan bien. Y eso es la explicación difícil de algo que nosotros experimentamos todo el tiempo, ¿ya? Probablemente a ustedes que viven en la región, que han pasado ya varios años, ya están acostumbrados, por ejemplo, al frío, ¿ya? Y si tienen que viajar al norte, que si ellos viajan a Puerto Montt, la forma en que ustedes están acostumbrados a regular su temperatura se desequilibra completamente y tienen calor en todas partes y sienten que todo el mundo está súper abrigado. Y, por ejemplo, acá en Santiago nos pasa algo parecido cuando recibimos visitas de gente que viene desde el norte de Chile, que viene desde Antofagasta o que viene desde Copiapó, que llegan a Santiago, que hacen en verano, no sé, 32 grados de temperatura y hay gente que anda con chaqueta. Porque en Santiago tiene frío y eso es porque están adaptados, aclimatados a vivir en una condición que es más o menos estable y vienen a este nuevo sitio y cambia completamente y por tanto su cuerpo demora un tiempo en regularse. Y esto es lo que estamos tratando de ver acá, ¿ya? En el caso de los líquenes es lo mismo. Entonces, responden, por supuesto, a las condiciones ambientales y eso deriva en que también interactúan de formas distintas, ¿ya? Vamos a tener algunos casos, como acá en el ejemplo A, que una misma alga puede interactuar con distintas especies de hongos para generar distintas especies de líquenes, ¿ya? Y finalmente en el modelo C, voy a saltar el B porque no es necesario, tenemos que muchas veces, junto con este hongo y junto con esta alga, pasa lo que habíamos conversado antes, que tenemos estas bacterias que están interactuando, tenemos estos filtros del ambiente que determinan cómo se va a expresar ese líquen. Entonces, eso va a hacer que no todos los individuos de una especie de líquen sean todos iguales, sino que van a cambiar harto porque van a depender de las condiciones en las cuales están presentes. Una de las cosas muy divertidas, sí, también de los líquenes, es que a pesar de que conocemos sus fotobiontes, que conocemos sus micobiontes, que los podemos tener en cultivos sin casi ningún problema, es tremendamente difícil cultivarlos, ¿ya? Y eso se da precisamente porque hay muchas de estas condiciones ambientales pequeñas que nosotros no conocemos, ¿ya? No conocemos que quizás sea necesario que exista una especie en particular de bacteria que es la que nos permita la formación de esta nueva especie, ¿ya? O de esta nueva morfología, ¿ya? Entonces, a veces tener el hongo y su alga ya juntos y tratar de sintetizarlo nos entregan las morfologías como las que aparecen acá, que no tienen ninguna pinta de líquen si lo comparamos con la misma especie in vivo, ¿ya? Y eso nos dice que ese individuo que está ahí no es solamente porque llegó una espora y empezó a crecer, ¿ya? Sino que es el resultado de una interacción ambiental compleja, de la cual no tenemos mucha claridad. Y por eso también los vuelve súper buenos colonizadores, porque viene un organismo que no necesita muchos elementos del ambiente, pero es capaz de hacer fotosíntesis y muchas veces trae su propia carga de bacterias, que nosotros sabemos que las bacterias son súper importantes para mantener los ciclos biológicos. Son súper buenos degradadores y son muy veloces en hacer eso. Ahora, ¿dónde nosotros encontramos líquenes en Chile? Bueno, los encontramos en todas partes, ¿no? Esa es la respuesta fácil. Desde el desierto de Atacama hasta la parte más austral del cono sur de Sudamérica, ¿ya? Para la región de Aysén están mencionadas unas 400 especies de líquenes, ¿ya?
Estos son mapas que yo he construido con información que tengo de mis propias bases de datos, y acá aparecen unas 200 especies de líquenes, pero la realidad es que la información existente nos dice que hay unas 400 especies de líquenes viviendo en la región de Aysén, lo que es un número tremendo si nosotros lo comparamos con los números, por ejemplo, de la región de Arica y Parinacota, donde conocemos unas 35 especies de líquenes solamente, ¿ya? En la región de Valparaíso, ahí nosotros tenemos una alta diversidad, pero es una diversidad tramposa, ¿ya? Porque es en la región de Valparaíso, más el archipiélago de Juan Fernández, más la isla de Pascua, ¿ya? Porque administrativamente es la misma región. Entonces hay un poquito de trampa en los números, pero en general lo que nosotros vemos a lo largo de Chile es que a medida que nos movemos desde el extremo norte hacia el sur del país, nosotros tenemos un aumento en la diversidad. Y eso es una ganada tremenda para ustedes que están en Aysén, porque casi la mitad de la superficie de la región es un área protegida. Por supuesto, el acceso a muchas partes dentro de la región es súper limitado, ya eso no hay ningún lugar a duda. Dudo que algunos de ustedes hayan podido visitar el Parque Nacional Bernardo O'Higgins, pero la gracia es que por lo menos el parque está ahí y está protegido, ¿ya? Y eso nos permite pensar en que todavía existe cierta esperanza de poder hacer ejercicio de investigación que nos lleven desde lugares urbanizados como las ciudades hacia lugares no urbanizados como son, por ejemplo, las reservas cercanas a las cuales ustedes están, ¿ya? Ahora, ¿qué les va a pasar a los líquenes en un escenario de cambio climático? Bueno, no muchas buenas cosas, ¿ya? En el escenario actual, si nosotros consideramos la superficie total de Chile continental y de los sistemas insulares, cerca de 650.000 kilómetros cuadrados son utilizados por los líquenes en la actualidad. Pero en diferentes escenarios de cambio climático, con bajo impacto humano y con alto impacto humano, de aquí al año 2070, podemos ver una fuerte reducción en su potencial área de ocupación. Y estos escenarios de impacto humano guardan relación con cuáles son nuestras prácticas como especie en relación a la emisión de gases que tienen efecto invernadero, ¿ya? Donde el bajo impacto habla de que hoy día mismo, que mañana, ya todos los países del mundo reducen inmediatamente su emisión de gases de efecto invernadero, particularmente dióxido de carbono, ¿ya? CO2. Lo que es básicamente imposible, ¿ya? Los países desarrollados no lo están haciendo o lo están haciendo a una muy baja tasa. Los países que estamos en desarrollo, muy poco lo que lo hacemos, muy poca el recambio hacia energías limpias también, ¿ya? Porque requiere mucha inversión, requiere plata cuando tenemos otros problemas importantes que resolver antes. Y qué decir para los países que están recién en vías de desarrollo, que están saliendo de las líneas más marginales de pobreza. Es imposible para ellos en el escenario económico en el cual está el mundo en la actualidad. Pero ese es el escenario de bajo impacto y por tanto es un escenario bien poco probable, ¿ya? Y el escenario de alto impacto es que básicamente mantenemos las tasas de emisión de gases de efecto invernadero al mismo nivel de lo cual se encuentra ahora. Y eso hace que de aquí al año 2070 exista una reducción de casi 100.000 kilómetros cuadrados que pueden utilizar potencialmente los líquenes. Ustedes tienen suerte, porque de acá al año 2070 no va a haber mucha diferencia en la cobertura o en el área que van a ocupar los líquenes en la región de Aysén, precisamente por sus condiciones pristinas todavía, ¿ya? Pero es un escenario que no es tan alentador, ¿ya? Y eso nos insta quizás a generar nuevas formas de despertar la curiosidad de ustedes, por un lado, y de sus estudiantes a la vez, sobre la diversidad. Y eso no quiere decir solamente tratar de conocer las cosas por su nombre y apellido, porque es un ejercicio que requiere mucho trabajo, ¿ya? Ese es un trabajo que, por ejemplo, hago yo, pero, por ejemplo, yo estoy súper especializado en líquenes, y mi problema está en que yo tengo una formación como botánico, ¿ya? Entonces, el 60% de los nombres de plantas que alguna vez conocí ya se me olvidaron completamente, porque tengo que dejar espacio para estas otras cosas, ¿ya? Y por tanto, uno no debería esperar que todas las personas conozcan todas las especies, ¿ya? Pero sí ser capaces de reconocer de que existe esta diversidad, reconocer esta diversidad. Una pequeña ayudita para ustedes son algunas imágenes acá de la diversidad de líquenes que ustedes podrían encontrar en la región de Aysén. Algunos líquenes que vamos a denominar como basidiolíquenes porque pertenecen a ciertos grupos taxonómicos particulares. Pero esencialmente lo que quiero mostrarles acá es, por ejemplo, el caso de Babomyces chilensis, que es una especie que mide unos 2 milímetros de altura o hasta medio centímetro de altura desde rocas, que tiene esta apariencia de hongo, pero que es un líquen. En su base
si yo tomara esto que está acá, lo raspara y lo pudiera ver en un microscopio, voy a encontrar las algas, ¿ya? Y eso me dice, ok, acá está mi líquen. Lo mismo con esta hojita acá, que se llama Cora hochburtiana, que es una especie bien, bien llamativa. Esto tiene unos 10 centímetros de diámetro, ya lo encontramos en las cercanías de Puyuhuapi. Vamos a encontrar un montón de cosas crustosas, y esto es súper interesante para ustedes porque esto es lo que van a ver en la corteza de la leña cuando les llega a la casa, ¿ya? Ustedes, todos estos palos que cortan de ñirre o lo que sea, cuando llegan allá, denle una mirada rapidita, tomen una lupa, aunque tenga pocos momentos, y mírenlos en detalle, y van a ver que son una suerte de mosaico. Tenemos uno al lado del otro, y como ven acá, a veces generan estas líneas de separación, y que es donde tenemos los dos hongos de las dos especies que simplemente no interactúan, y ese es el límite, hasta ahí va a crecer ese individuo. Entonces ahí tenemos como una suerte como de mapa, como un mosaico, de la diversidad que ustedes pueden encontrar sobre la superficie de la corteza de un tronco. Tenemos algunas morfologías más llamativas, ¿ya? Como estos líquenes foliosos, con todas estas son especies que están ahí en la región, de Helia gallana, Coenogonium linki, Cocotrema cocoforum, y como ven, hay un montón de morfologías distintas que favorecen que nosotros podamos instigar cuántas cosas distintas ustedes pueden encontrar, pensando en sus estudiantes, cuántas cosas distintas hay. Y eso es súper interesante porque, por un lado, afinan el ojo, y los hacen bajar desde la escala de mirar el bosque, mirar las plantas y ahora mirar encima de las plantas. Y por otro lado, les ayuda a aquellos que están trabajando en aspectos ya de ciencias integradas a hablar de términos un poquito más ecológicos duros, ya como por ejemplo ahora usar el término de la riqueza, que es el número total de especies que hay en un ambiente, ¿ya? Y ustedes pueden hacer mediciones de riqueza sin conocer los nombres de las especies, pero pueden hacer la medición, ¿ya? Y eso es un valor interesante porque es una medida inicial de diversidad local. Tenemos líquenes foliosos que se caracterizan porque tienen esta morfología como de hojitas, ¿ya? O que están extendidos sobre los sustratos, ¿ya? Destacan estas cosas grandes como las pseudocifilarias, que en algunos casos pueden medir hasta 40 o 50 centímetros de diámetro y son unas lechugas que están creciendo arriba de los troncos, ¿ya? Y es muy probable que si ustedes quizás salen de la ciudad a lugares donde hay alta humedad, por ejemplo, en la Reserva Nacional Río Simpson, o si van hacia el sur, si van en el camino, por ejemplo, hacia Caleta Tortel, van a ver muchos lugares donde hay una alta humedad, donde ustedes van a encontrar estos bosques densos, lluviosos, donde van a ver estos líquenes gigantes cubriendo no solamente cubriendo las plantas, sino que también las rocas. Estos probablemente ustedes los han visto, que son representantes del género Cladonia, ¿ya? Y algunas cosas que son epífitas, que les vamos a denominar, o epífitas, que quiere decir que crecen sobre plantas, que son estos denominados líquenes fruticosos, ¿ya? ¿Y por qué fruticosos? Porque simplemente tienen estas morfologías tridimensionales, ¿ya? Y esto que hablo de líquenes crustosos, foliosos y fruticosos, es simplemente una forma general de denominarlo, es como hablar de hierbas, de arbustos y de árboles, ¿ya? Como esta diferenciación de forma, simplemente que nos ayuda para entender un poquitito dónde están y cómo interactúan con otras especies. Una de las cosas más interesantes que van a encontrar o que podemos encontrar son la presencia de líquenes creciendo sobre las hojas de distintos árboles. Y esto es súper interesante porque a primera vista uno diría, bueno, esos líquenes le están haciendo daño, ¿ya? Y la verdad es que no, están creciendo solamente sobre la superficie de esta hoja, y en este caso acá es porque yo saqué una hojita que ya estaba en el sotobosque, en el suelo, porque no quería sacar las que estaban en el árbol. Y uno podría argumentar, por supuesto, que en cierta medida están afectando la superficie de esa hoja porque es una parte donde esa planta no va a poder hacer fotosíntesis, pero estamos hablando acá de árboles que tienen su hoja perenne durante todo el año, ¿ya? Y acá estamos pensando en cosas como el laurel, estamos pensando en cosas como la tepa, ya que tienen su hoja durante todo el año, y en realidad esto casi no los afecta, porque tienen un dosel súper grande con miles de hojas, y estas son algunas hojas solamente que tienen superficies de 1 centímetro a veces cubiertas, y por tanto el daño porque las cubren es bien poco, ¿ya? Si es que uno siquiera puede considerar eso como daño.
¿ya? Pero esto es una estrategia interesante, ¿ya? Líquenes que crecen específicamente en estos sustratos y tienden a ser súper, súper pequeños. O sea, estas dos imágenes, el radio de esto es de 1 centímetro con suerte y lo mismo acá. Y eso nos dice también que para tratar de poder hacer una buena observación desde los líquenes, tenemos que nosotros bajar desde esta cosa macroscópica, ya de lo que podemos ver a ojo desnudo, a empezar a bajar a nuevos niveles donde la ayuda técnica utilizando una lupa se vuelve en algunos casos esencial, ¿ya? Completamente necesaria para poder hacer una buena observación. Y no necesitan ningún tipo de lupa súper sofisticada, ¿ya? No necesitan algo como esta lupa que tengo yo, que tiene hasta mi nombre, que es una cuestión que mandé a hacer, qué sé yo, muy, muy, muy especial, resistente al agua. No, una simple lupa con un aumento de 5 veces, 10 veces, que son las típicas lupas grandes que ustedes pueden comprar en una librería, son suficientes para empezar a observar estas cosas a un distinto nivel y empezar a maravillarse un poco también con los colores que presentan y que nos ayudan en cierta medida a mostrar o a explicar parte de este concepto bien amplio que es la diversidad biológica, ya la biodiversidad. Más ejemplos de líquenes que crecen sobre hojas, y esto es lo que yo les quería mostrar hasta ahora. Ya, por supuesto, me imagino que van a quedar con muchas preguntas que las vamos a poder resolver el día 20 cuando tengamos nuestro taller en conjunto. Y los quiero invitar a que junten algunos materiales con los cuales podamos trabajar. ¿Ya? La primera invitación, por supuesto, es ayudarles a afinar el ojo, ¿ya? A que puedan reconocer la presencia de líquenes. Entonces, si pueden salir, ya, con todas las medidas de seguridad que eso implique, vayan a colectar líquenes en los lugares cercanos que tengan. Traten de no colectar una gran cantidad para causar daño, sino que es suficiente para que el día que nos veamos, ya, ustedes me los pueden mostrar y yo les puedo contar si es un líquen, si no es un líquen, y qué características y qué cosas podemos mirar que nos ayuden a identificar lo que es un líquen, ¿ya? Y la otra cosa que les voy a pedir, ¿ya? Yo voy, por supuesto, voy a asumir que todos se calefaccionan con leña, ¿ya? Que vayan a su leñera, revisen los troncos que tienen en su leñera y empiezan a rescatar las cortezas de la leña que tengan, que ustedes crean que tengan líquenes en su superficie, ¿ya? Y la idea es que tengan un pedacito más o menos grande, ¿ya? Porque lo que vamos a hacer va a ser un ejercicio de reconocer diversidad y vamos a empezar a jugar, por un lado, con algunos números y para mostrarles a ustedes dónde son los lugares que ustedes potencialmente pueden encontrar líquenes, ¿ya? Esas son las dos cosas que les voy a pedir e idealmente que cuenten con una lupa, ¿ya? Como les digo, cualquier lupa sirve, ¿ya? Cualquier lupa sirve, todo va a ser funcional, desde las lupas que a veces vienen en las cortaplumas, ¿ya? O si tienen la opción, conseguir una lupa que tenga mayor cantidad de aumento, y en el mejor de los casos ustedes tienen acceso a una lupa de laboratorio, mejor todavía porque van a poder mirar con toda la tranquilidad de la condición estereoscópica, ¿ya? Pero no es obligatorio, ¿ya? Eso se los quiero dejar claro porque ese día yo voy a tener todo preparado para mostrarles desde mi lupa, ¿ya? La presencia de líquenes en distintos sustratos para que ustedes puedan afinar el ojo y tratar de hacer esta tridimensionalidad que a veces es tan difícil de lograr cuando ustedes ven esta fotografía, para entender cuál es el tamaño y cuáles son las formas de estos líquenes, ¿ya? Entonces, esa es la invitación para que el día viernes, para que el día 20 traigan sus preguntas y tengan estos materiales con los cuales podamos trabajar en conjunto, ¿ya? Eso, les agradezco la atención y nos vemos pronto.